Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema extraordinario en el día de hoy. Vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros somos un pueblo especial en Cristo Jesús. Y esta cápsula de vida espero que pueda ser de gran bendición para tu vida. Hemos hablado en otras cápsulas acerca del poder de Cristo Jesús en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero hoy vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros somos tan especiales en Cristo Jesús, como un pueblo especial en Dios. Y lo importante y lo más hermoso que hay en ello, de cómo Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y lo importante que somos en el reino de Dios. Creo que hay muchas personas hoy en día que no se identifican o a lo mejor piensan que no tienen un lugar en el reino de Dios, y lo tremendo es que no es así. Dios vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y hoy nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de entender en nuestra vida lo más importante que es poder ser parte de este gran reino. Así que vamos a comenzar en el día de hoy en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10, dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 nos dice estas palabras: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Antes no había esa conexión, pero ahora por medio de Jesús, por supuesto, la hay, ¿verdad? Así que en el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema especial y cómo eso se identifica con cada uno de nosotros siendo hijos del reino de Dios. Cada vez que los sentimientos, amigo, de bajo autoestima nos amenacen con el desaliento, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios, no en nuestras emociones. Hoy examinaremos 4 frases esenciales en nuestra vida que describen cómo el Señor ve a cada creyente. ¿Cómo lo ve? Vea, si Dios nos viera a cada uno de nosotros, por solo sus ojos, o sea, estoy hablando de que Jesús no estuviera allí, le quiero decir que lo único que viera sería un montón de pecadores. Cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, Él nos ve por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Yeshua, cada uno de nosotros tenemos el camino a Dios. Ahora, tenemos que hablar acerca de esto. No hay muchos caminos a Dios. Nunca se deje confundir con esas palabras. Nunca se deje llevar por esas palabras. Es que todas las religiones creen en Dios, todas las religiones en verdad sirven al mismo Dios y hay muchos caminos a Dios. No. Jesús, Yeshua, Baruch Hashem, es el único camino al Padre. Y por medio de él tenemos la bendición de poder tener una conexión con Dios. Así que la primera frase que vamos a hablar y que describen cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros la primera es linaje escogido. Dios nos escogió, por supuesto, para ser parte de su reino y de su familia, porque así lo quiso. Nadie que haya sido elegido por el Todopoderoso es insignificante. Y en otras cápsulas he hablado acerca de esto. Sé que es hermoso, una gran bendición poder tener una iglesia grande, con salmistas y todo esto, tener un grupo de líderes grandes, pero le quiero decir que Dios ve esa iglesia grande igual como ve la iglesia pequeña en África,
en Honduras, en Nicaragua, por allá en una aldea larga de un pastor que se levanta todas las mañanas, viaja 8 horas a montarse a un bus y de ese bus caminar otras 16 horas para llegar a su iglesia y predicarle a un grupo de 5 personas. Dios nos ve a cada uno de nosotros por medio de Jesús y cada uno de nosotros tenemos la misma importancia en el reino de Dios. Del que le predica a 5 personas en una aldea al que le predica a millones en otros lugares. Todos trabajamos para el reino de Dios. Y que no te deje nadie decir que eres insignificante para el reino. Que no te digan porque te tienes que vestir de una cierta manera o porque tienes que tener un carro de una cierta manera, pues entonces eres más importante en el reino de Dios, ¿no? Dios nos escogió a cada uno de nosotros con diferentes propósitos, con diferentes mentes. ¿Para qué? Para desarrollar el mismo propósito, del cual es ¿cuál? Servir a Cristo Jesús. Y entender en nuestra vida que por medio de Él podemos hacer grandes cosas. El número 2 del día de hoy, de la frase tan importante que tenemos que entender en nuestra vida, es el número 2, dice real sacerdocio. Cada uno de nosotros somos un real sacerdocio. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Como creyentes, somos hijos de Dios y por tanto parte de una familia real. Qué importante es esto. Cuando uno predica la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la salvación, y uno habla acerca exactamente de esto, a muchas personas que en Estados Unidos o a lo mejor en otras también partes del mundo se encuentran sin familia y uno les dice, ahora tú eres parte de una gran familia. Y cuando hablamos de una gran familia estamos hablando de que hay millones de personas alrededor del mundo que están y que son parte de esta familia. ¿Usted ha pensado en eso? De la persona que se encuentra en el Japón, de la persona que se encuentra allá metido en una selva y está convertido y conoce a Jesús por medio de misioneros que fueron a predicarle. Él es parte de la familia de Dios. Qué hermosa bendición, ¿verdad? En otras palabras, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17, la palabra de Dios nos dice en el día de hoy una palabra también excelente acerca de este mismo propósito de nuestra vida. Nos dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo esto lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis cómo las personas que han sufrido los mártires del Evangelio, cómo ellos van a ser bendecidos en una gran manera por todo el trabajo que han hecho. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de un libro tan importante y el capítulo 12 también, de lo que yo llamo como el museo de los grandes hombres de Dios, porque nos describe la fe de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero hay un verso que es tan esencial allí, donde nos habla acerca de todas esas personas que han muerto en el nombre de Cristo Jesús. Pensemos en todas esas personas que murieron en los tiempos de Roma, cuando César, uno de los César, ¿no? A muchos de ellos los llamaban César, a la persona que estaba en Roma. Pero muchos de ellos murieron decapitados, muchos de ellos murieron quemados por medio de testificar el nombre de Cristo Jesús. Y hoy en día sus nombres, por supuesto, están en el libro de la vida y un día serán honrados en el trono de Dios mientras todos estamos allí. Así como Jesús, amigo, cumplió los papeles de rey y sacerdote, Dios también nos ha confiado las responsabilidades sacerdotales de adoración e intercesión por los demás. Eso es lo importante de esta cápsula de vida que vamos a hablar en el día de hoy. Dios nos ha llamado hijos, Dios nos ha llamado herederos del reino de Dios, nos ha dado estos grandes propósitos en nuestra vida, pero también nos ha llamado a ser parte de este gran plan, a no sentarnos y llenarnos de la palabra de Dios y no hacer nada al respecto. La palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida y produce fruto. Una persona que no lleva fruto, pues entonces, ¿qué lleva? La palabra de Dios no lo dice, Jesús mismo lo dijo. La palabra de Dios nunca llega vacía y eso es verdad, pero una palabra de una persona que está sentada en una iglesia por años y años sin hacer nada, pues esa persona
ha cortado su fruto, no ha permitido que el fruto de Dios se maneje en su propia vida. A mí se me hizo un día bien chistoso, entré a una iglesia, me senté en cualquier silla y cuando me senté llegó una persona y me dice, esta es mi silla. Y le pregunté, ¿cómo así? ¿Esta es tu silla? Sí, me dice, ahí está mi almohada. Ahí está mi almohada, esta es mi silla. Ok, esta es tu silla, me voy. Y la siguiente vez que regresé, actualmente sí, era su silla, siempre se sentaba allí. Y cuando hablé con el pastor, me dijo, esa es su silla y de ahí nunca se mueve. ¿Cuántos de nosotros podemos pasar por esa misma situación? Sí, estamos en todos los servicios de la iglesia, pero nunca hacemos nada y tomamos los números que estamos tomando en el día de hoy, las diferentes frases importantes de nuestra vida, de entender que la palabra de Dios produce un efecto en nuestra vida y que tenemos que ir más allá y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Oh, a mí me gustaría ver mi iglesia llena con muchas personas. Sí, pero tú no estás yendo a evangelizar a otras personas. Le dejas todo el trabajo al pastor para que vaya a evangelizar y vaya a los hospitales. Cuando nosotros entendemos el punto esencial de nuestra vida en el reino de Dios, pues nuestra vida tiene que llevar un diferente rumbo de vida a lo que el mundo ofrece. Por eso cuando una persona, lo hablábamos en los tiempos de las cápsulas de Hanukkah, cómo los judíos se asimilaron. La palabra asimilarse es dejar lo que tú conoces de ser verdad, propósito fundamental en tu vida y llevarte a otro lugar y olvidar la verdad, asimilarse. Los judíos se asimilaron en ese entonces y empezaron a practicar cosas erróneas. Por eso nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio y somos ¿qué? El número 3, nación santa. Hemos sido escogidos para ser parte del gran reino de Dios. La iglesia o cuerpo de Cristo es un gran grupo de personas santas, que significa apartadas, no asimiladas, apartadas para los propósitos de Dios. Nuestra vida nunca carece de sentido porque vivirá, por supuesto, siempre para el Señor. Esta es la misión esencial que tenemos que entender en nuestra vida, por supuesto. El número 4 para el día de hoy, para esta cápsula de vida, que espero que sea de gran bendición para tu vida, es pueblo adquirido por Dios. Amigo, usted y yo somos posesión de Dios. En Deuteronomio 14, capítulo 14, verso 2, la palabra de Dios nos dice esto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Claro, en Deuteronomio capítulo 14, verso 2, lo que estamos hablando es del pueblo judío, ¿verdad? El pueblo israelita. Pero cuando Dios vino a cumplir el gran propósito de morir en la cruz, nos habla a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios se vuelve viva, eficaz y verdadera en nuestra vida y nos está diciendo, a ti te hablo, a ti. Los que cumples, los que siguen mis mandamientos, los que me siguen a mí, te estoy diciendo que tú eres un pueblo santo y que Dios te ha escogido a ti para que le seas un pueblo único. Para que le seas un pueblo diferente, para que puedas entender los planes y propósitos que yo tengo para ti. Cuando nos asimilamos a otras costumbres, cuando nos asimilamos a las cosas del mundo, amigo, perdemos el gran propósito de nuestra vida y Dios tiene cosas tan extraordinarias para nosotros. Tito capítulo 2, verso 14, la palabra de Dios nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Jesús vino, Él estableció un fundamento tan esencial porque Él vino a traer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, y lo que Él predicaba era el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él predicaba lo que los mismos fariseos decían, este está predicando una nueva doctrina, y Dios les decía, no, yo predico el reino de Dios, yo no vengo a traer ninguna doctrina, yo vengo a traer lo que el Padre me ha enviado a hacer. Y por eso ellos estaban tan confundidos, porque no entendían estas palabras, no se les manifestaba en su mente la revelación de Dios. En este momento para ellos estaban tan encegueciados de su propia religión.
Por eso el verso del día de hoy es tan importante para nuestra vida, porque nos habla de que tenemos que ser personas que entendemos dónde estamos parados. ¿Usted quién es? Yo soy un hijo de Dios llamado para buenas obras y para hacer la justicia de Dios donde quiera que yo vaya, porque la palabra de Dios va conmigo. Y ella es la que guía a buen camino. Una vez más, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y le quiero preguntar algo. Usted acabó de escuchar este versículo bíblico y todavía se pregunta, ¿será que yo soy especial para Dios? ¿O está desanimado, triste en sus problemas, en sus situaciones y todavía Dios le está diciendo, oye, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué más quieres? Cuando tú entiendes los propósitos que Dios tiene para ti, te quiero decir que cosas grandes suceden. Cuando un hombre y una mujer de Dios se para, se fundamenta en la palabra y no deja que el mundo, no deja que la familia, no deja que su propia vida le quite del propósito de Dios, wow. El diablo le teme a una persona así. ¿Por qué? Porque entiende que con esa persona ya no lo puede confundir, ya no le puede lanzar más dardos, ya no puede estar con él en todo momento empujándole al mal, porque esa persona ha entendido el propósito de su vida. Es por eso tan peligroso una persona que se asimila al mundo, que empieza a hacer las cosas del mundo, pero todavía se llama cristiano. Porque cuando nosotros conocemos la verdad de Dios y su justicia, cosas grandes suceden. Así que si tú eres una de esas personas que conoces la verdad de Dios, conoces estos propósitos que estamos hablando en el día de hoy y todavía eres una persona que está triste, desanimada, en todas las diferentes situaciones de tu vida, te quiero decir que Dios te está llamando a buenas cosas. Dios te está llamando a despertar en Él. Dios te está diciendo, hoy es día que te despiertes y entiendas los propósitos que yo tengo para ti. Los grandes hombres de Dios cuando fueron llevados en esclavitud, Daniel, Nehemías, Jeremías, todos estos hombres que fueron llevados en esclavitud, ellos no permitieron asimilarse a las costumbres de los dueños que los habían esclavizado. Fueron hombres fuertes y dijeron, si tengo que morir por la verdad, si tengo que morir por lo que yo creo que es verdad, si tengo que morir por el Dios de Israel, lo haré. Y esa misma fuerza, ese mismo fundamento de ellos fue lo que llevó a que estos grandes líderes, primero que todo, hicieran grandes cosas y segundo, entendieran que el Dios de Israel, el Dios es uno, que el Dios de Israel es algo extraordinario, que el Dios de Israel es algo santo. Cada una de estas descripciones que hemos hablado en el día de hoy nos muestra el alto valor que Dios está con cada uno de nosotros, amigo. Usted no puede ni dudar, como hablamos en otra cápsula de vida, ni dudar que Dios no está con usted. Satanás puede susurrar crítica y condenación a su vida en todo momento, pero no puede cambiar, escuche muy bien, no puede cambiar lo que usted es realmente. Quiero repetir esa palabra para usted. Satanás puede susurrar crítica y condenación, pero no puede cambiar lo que usted es realmente. Yo le invito a que por medio de esta cápsula del día de hoy usted pueda recordar la verdadera identidad que usted tiene en Dios y ver el llamamiento supremo que Dios tiene en su vida. Y que no permita que el enemigo le siga quitando el gran propósito de Dios en usted. Y que pueda entender qué cosas grandes tú puedes hacer en Cristo Jesús cuando te levantas, peleas por tu familia, por tu matrimonio, peleas por tu iglesia, por tu comunidad y dices, hoy yo me levanto y entiendo el propósito de Dios en mi vida. Es tiempo de que pares de estar cansado, de pares de estar triste, que pares de estar dudando los caminos de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.